Lucrecia Almanza. Vidales llevaba 9 años trabajando en la clínica de rehabilitación Santa Hilda, en las afueras de Hermosillo, y en todo ese tiempo había aprendido que el cuerpo humano miente menos que las palabras. Un músculo que tiembla dice la verdad sobre el miedo. Una respiración entrecortada delata el dolor que alguien se niega a admitir en voz alta. Por eso, cuando entró al cuarto de terapia acuática esa mañana de octubre, y vio al paciente nuevo sujetándose del barandal con los nudillos blancos, supo antes de leer el expediente que aquel hombre estaba acostumbrado a que nadie lo viera vulnerable. Se llamaba Robert Castell. En el papeleo de admisión, alguien había escrito comandante retirado, entre paréntesis, como si fuera un dato secundario, un simple título honorífico sin peso real. Lucrecia no supo entonces cuánto pesaba en realidad esa palabra. Castell tenía 51 años, una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y una pierna derecha reconstruida después de una lesión que los médicos del Hospital Militar en San Diego habían descrito, con ese lenguaje frío que usan los expedientes, como trauma de alto impacto con compromiso vascular. Había llegado a Santa Hilda por un programa de intercambio entre la clínica y una fundación estadounidense, la Fundación Sendero de Regreso, que pagaba tratamientos de rehabilitación avanzada para veteranos en clínicas mexicanas, donde la terapia acuática y los protocolos de recuperación funcional tenían resultados que en su país, con las listas de espera de los hospitales militares, tardaban el doble en conseguirse. La alberca de terapia de Santa Hilda no se parecía a las albercas de las revistas de bienestar que a veces Escamilla usaba en sus folletos promocionales. Era un rectángulo de agua tibia, mantenida a 33 grados, con un piso antiderrapante de textura áspera y un olor persistente a cloro mezclado con el aroma más discreto del gel antibacterial que las enfermeras se aplicaban entre paciente y paciente. Había un riel metálico que recorría todo el borde, gastado en ciertos tramos por el roce de miles de manos que se habían aferrado a él buscando equilibrio. El sonido dominante ahí dentro no era el silencio clínico de otros departamentos, sino el chapoteo constante, el eco de las órdenes breves de los terapeutas, y de vez en cuando un gruñido de esfuerzo que nadie comentaba. Porque en ese cuarto el dolor visible no avergonzaba a nadie. Lucrecia conocía cada rincón de ese espacio, como conocía las líneas de su propia mano. Sabía qué pacientes necesitaban que les hablaran sin parar para distraerlos del miedo al agua, y cuáles preferían el silencio absoluto mientras concentraban toda su energía en no perder el equilibrio. Con Castell, desde el primer día, entendió que pertenecía al segundo grupo, un hombre que prefería medir cada palabra como si las palabras también pudieran gastarse. «Va a doler», le dijo Lucrecia esa primera mañana, mientras ajustaba las correas del arnés que lo sostendría en el agua. «Se lo advierto ahora para que no me odie después». Castell soltó una risa corta, casi un resoplido. «Ya me dolió antes, esto es lo de menos». Ella no le preguntó qué quiso decir. En Santa Hilda había aprendido que los pacientes hablaban cuando estaban listos, no cuando alguien más quería escuchar. Lo que Lucrecia no sabía, lo que nadie en la clínica sabía, salvo el director administrativo Norberto Escamilla, que llevaba años evitando pensar en ello, era que el nombre bordado en la bata azul marino de la enfermera, Almanza, en letras blancas sobre el bolsillo derecho, era exactamente el mismo apellido que Castell había estado buscando, sin mucha esperanza, durante los últimos 11 años. Ulises Contreras tenía 26 años y acababa de terminar su residencia en terapia física. Era ambicioso de esa manera silenciosa que no se nota hasta que alguien se interpone en su camino, y llevaba 3 meses en Santa Hilda intentando demostrarle a Escamilla que merecía quedarse como planta permanente y no como suplente eventual. Admiraba a Lucrecia como se admira a alguien mayor y más experimentado, con una mezcla de respeto y una condescendencia que él mismo no reconocía en sí mismo. «Tú siempre te encariñas con los pacientes difíciles», le dijo esa tarde, mientras revisaban juntos el plan de trabajo semanal para Castell. «No es un reproche, es que se te nota, y con este señor deberíamos ser más profesionales, más distantes. Es un veterano extranjero con conexiones. Si algo sale mal, el que carga con el problema es Escamilla, y si Escamilla carga con el problema, cargamos todos. No me estoy encariñando con nadie, Ulises, estoy haciendo mi trabajo». «¿Se te queda viendo el nombre en tu gafete? ¿No te parece raro?» Ella se encogió de hombros, aunque en el fondo también le había parecido raro. Castell había mirado su apellido 2 veces esa primera semana, con una atención que no correspondía a una simple lectura casual. A lo mejor conoció a algún Almanza en el ejército, es un apellido común en el norte. O a lo mejor está confundiendo cosas. Los veteranos con estrés postraumático a veces fijan la atención en detalles sin sentido. Lo leí en un artículo. Lucrecia no dijo nada.
pero algo en la manera despreocupada en que Ulises catalogaba a Castell como un caso clínico y no como una persona, le incomodó más de lo que hubiera esperado. La historia de Emiliano Almanza Vidales, el hermano menor de Lucrecia, no era un secreto en la familia, pero tampoco era algo de lo que se hablara con facilidad. Había muerto 11 años atrás, a los 23, cuando trabajaba como enlace y traductor para una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y un pequeño contingente estadounidense en la Sierra de Sonora, cerca de la frontera. En los años en que ese tipo de cooperación silenciosa era más frecuente de lo que los periódicos reportaban, el reporte oficial que había llegado a la familia decía, en un lenguaje deliberadamente vago, que Emiliano había muerto en circunstancias relacionadas con actividades de seguridad en la región. Una frase que no explicaba nada y que dejaba a la familia con más preguntas que certezas. No hubo condecoración, no hubo ceremonia, no hubo, durante mucho tiempo, ni siquiera una compensación económica, porque el estatus contractual de Emiliano, civil, contratado como intérprete local, sin ser empleado formal de ninguna de las dos fuerzas armadas, lo dejaba en un limbo administrativo que ninguna instancia quería resolver. La madre de Lucrecia había guardado, durante años, un pequeño medallón de hojalata con un ancla grabada que le habían entregado junto con las pertenencias personales de Emiliano. En la parte de atrás, alguien había grabado a mano, con letra irregular, las palabras «Vuelve a casa». Nadie en la familia supo nunca quién lo había grabado ni por qué. Cuando la madre murió, 5 años después, Lucrecia heredó el medallón y empezó a usarlo bajo el uniforme, pegado al pecho con una cadena delgada, sin mostrárselo a nadie. Lucrecia recordaba a su hermano con una nitidez que el tiempo no había logrado desgastar del todo. Recordaba que hablaba un inglés aprendido a punta de películas subtituladas y de clases nocturnas en un instituto de la ciudad, que anotaba palabras nuevas en una libreta de pasta dura que llevaba siempre en el bolsillo trasero del pantalón, que soñaba con ahorrar lo suficiente para poner una pequeña academia de idiomas en el pueblo donde habían crecido. No soñaba con las armas ni con la vida militar. Había tomado el trabajo de enlace porque pagaba mejor que dar clases particulares y porque, según decía, 1 año así y ya tengo para la renta del local. Ese año se convirtió en su último año. Después de su muerte, la familia recibió una caja sellada con sus pertenencias personales, la libreta de inglés, un reloj de pulsera barato que se había detenido en algún momento sin que nadie supiera exactamente cuándo, un rosario que en realidad pertenecía a la abuela y que Emiliano llevaba por superstición más que por fe, y el medallón de hojalata, que no coincidía con ninguna otra pertenencia suya y que la familia siempre asumió, sin poder confirmarlo, que se lo había entregado a alguien más en algún momento de la operación. Quizás como agradecimiento, quizás como despedida. Durante años, la madre de Lucrecia especuló en voz baja, durante las cenas de aniversario luctuoso, sobre quién habría grabado esas 2 palabras y con qué intención. Nunca imaginó que la respuesta caminaría, más de una década después, hasta la alberca de terapia de una clínica en Hermosillo. El primer día que algo cambió de verdad fue un martes, durante la 3ª semana del tratamiento de Castell. Lucrecia lo estaba ayudando a completar una serie de ejercicios de resistencia en las barras paralelas cuando el medallón se deslizó fuera del cuello de su uniforme, colgando visible por un instante antes de que ella lo guardara de nuevo con un gesto automático. Castell se detuvo en seco, con las manos aferradas a las barras y el peso todavía sin distribuir correctamente entre sus piernas. Por un segundo pareció que iba a perder el equilibrio. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con una voz que había cambiado de tono, más grave, más urgente de lo que Lucrecia le había escuchado nunca. «¿Perdón?». «El medallón, el ancla». «¿De dónde lo sacaste?». Ella dudó. No era una pregunta que esperara de un extraño, y menos con esa intensidad. «Era de mi hermano», respondió al fin con cautela. «Está autorizado a preguntar, comandante, pero no veo por qué le importaría». Castell la miró fijamente y algo en su expresión se quebró, como si hubiera estado cargando durante años una pregunta que finalmente encontraba dónde aterrizar. «¿Cómo se llamaba tu hermano?». «Emiliano. Emiliano Almanza». El comandante cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban sobre las barras, no por el esfuerzo físico. «Necesito sentarme», dijo. «Necesito que alguien me traiga una silla ahora mismo». Norberto Escamilla llevaba 18 años administrando clínicas, los últimos 6 en Santa Hilda, y se enorgullecía de una cualidad que consideraba una virtud profesional, la capacidad de anticipar problemas antes de que se convirtieran en catástrofes. Cuando Ulises le reportó, esa misma tarde, que el paciente extranjero había tenido una crisis relacionada de alguna manera con la enfermera Almanza y con un objeto personal que ella llevaba, a Escamilla se le heló algo por dentro que no tenía nada que ver con la preocupación administrativa habitual. Escamilla conocía el apellido Almanza. Lo conocía desde hacía 11 años.
desde que trabajaba en un puesto menor en la Secretaría de Salud Estatal y le habían encargado, entre otros 20 expedientes similares, el trámite de compensación para la familia de un intérprete civil muerto en una operación de seguridad fronteriza. Recordaba haber revisado ese expediente. Recordaba haber encontrado, entre la documentación, indicios de que el joven Almanza no había muerto como una baja colateral cualquiera, sino en circunstancias que involucraban directamente a un elemento de las fuerzas especiales estadounidenses al que había ayudado a poner a salvo. Recordaba también haber recibido instrucciones de un superior cuyo nombre prefería no repetir ni siquiera en su cabeza, de que ese expediente en particular debía cerrarse por razones de sensibilidad diplomática, sin que la familia recibiera nunca los detalles completos ni la compensación que, según cualquier lectura razonable del reglamento, les correspondía. Escamilla había firmado el cierre administrativo. A cambio, meses después, había sido recomendado para un ascenso que lo sacó de aquel puesto incómodo y, con el tiempo, terminó dirigiendo Santa Hilda, una clínica que dependía en buena parte de los convenios con fundaciones extranjeras, incluida, para su horror actual, la Fundación Sendero de Regreso, la misma que ahora pagaba el tratamiento del hombre que parecía conocer la verdadera historia de Emiliano Almanza. No era un villano que disfrutara del daño ajeno. Era más bien un hombre que había aprendido a no mirar hacia atrás porque temía lo que encontraría, y que ahora veía, con un terror muy concreto, cómo el pasado regresaba a tocarle la puerta en la forma de una coincidencia que él mismo jamás hubiera podido planear. Esa noche, Escamilla llamó a Ulises a su oficina. «Necesito que reorganices los horarios de terapia del paciente Castell», le dijo, con una calma que le costó fabricar. «A partir de mañana, que lo atienda alguien más. La enfermera Almanza tiene demasiada carga de trabajo esta semana». Ulises frunció el ceño. Conocía los horarios de Lucrecia mejor que nadie en la clínica. «No tiene más carga que de costumbre, licenciado. De hecho, ella lleva el caso de Castell desde el principio, y el paciente respondió bien al reencuentro con ella hoy, después del episodio de la tarde. Reasignarlo ahora podría... No te estoy pidiendo tu opinión clínica, Ulises. Te estoy pidiendo que hagas el cambio». Fue la primera vez que Ulises sintió, con una claridad incómoda, que algo en esa instrucción no tenía que ver con el bienestar del paciente ni con la carga laboral. Tenía que ver con evitar que Castell y Lucrecia siguieran hablando. Al día siguiente, cuando Lucrecia se enteró del cambio de horario, fue directamente a la oficina de Escamilla. «¿Puedo preguntar por qué me quitaron al comandante Castell?» «Cuestiones administrativas, Lucrecia. Nada personal. Ayer tuvo una crisis relacionada con mi hermano, licenciado, y hoy usted decide que no debo seguir atendiéndolo. Discúlpeme, pero eso no me suena a coincidencia administrativa». Escamilla evitó mirarla directamente. «Lo que haya pasado entre ese paciente y tu vida personal no debería mezclarse con tu trabajo aquí. Es mi responsabilidad mantener límites profesionales. Con todo respeto, licenciado, usted no puso límites profesionales cuando decidió, sin decirme nada, cerrar el expediente de mi hermano hace 11 años». El silencio que siguió a esa frase duró varios segundos. Lucrecia no tenía pruebas de lo que acababa de decir. Era, en realidad, una sospecha que se le había formado de golpe, alimentada por la reacción desproporcionada de Escamilla y por un recuerdo vago de haber visto, años atrás, el nombre de un funcionario de la Secretaría de Salud Estatal en alguna carta que su madre guardaba entre los papeles de Emiliano. Pero la expresión de Escamilla, ese instante de pánico contenido antes de recomponer el rostro, le confirmó que había dado en un lugar mucho más profundo de lo que esperaba. «No sé de qué hablas», dijo él finalmente, con una voz que ya no sonaba tan segura. «Puedes retirarte». Ulises empezó a hacer preguntas esa misma semana, no porque quisiera ayudar a Lucrecia, todavía no llegaba a esa clase de lealtad, sino porque su instinto profesional, entrenado para detectar inconsistencias en los expedientes clínicos, había detectado una inconsistencia mucho más grande en el comportamiento de su jefe. Empezó a revisar, con la excusa de organizar el archivo histórico de convenios de la clínica, los documentos más antiguos relacionados con la Fundación Sendero de Regreso y con los primeros años de cooperación entre clínicas mexicanas y programas de veteranos estadounidenses. Encontró, casi por accidente, una carpeta mal clasificada que contenía correspondencia de hacía más de una década entre la Secretaría de Salud Estatal y una oficina de enlace binacional. En una de las cartas, redactada en un lenguaje burocrático que intentaba, sin lograrlo del todo, ocultar su verdadero contenido, se mencionaba el caso de un intérprete civil fallecido durante una operación conjunta, cuya familia había presentado una solicitud de compensación que fue resuelta administrativamente sin necesidad de proceder a una investigación adicional. El nombre del funcionario que firmaba el cierre del caso era Norberto Escamilla. Ulises se quedó mirando la firma durante un largo minuto, sintiendo que el estómago se le revolvía. No era estúpido.
Sabía lo que significaba encontrar esa firma exactamente en el momento en que su jefe intentaba, con evidente desesperación, separar a Lucrecia de un paciente que conocía la verdad sobre la muerte de su hermano. Robert Castell le pidió a Lucrecia una reunión privada, fuera del horario clínico, en el jardín trasero de la clínica, donde los pacientes solían sentarse a media tarde bajo la sombra de los mezquites. Ella aceptó, no sin cierta desconfianza, y llevó consigo el medallón, esta vez visible, colgando sobre el uniforme. «Yo estaba ahí», dijo Castell, sin preámbulos, mirando el medallón como quien mira algo que ha buscado durante mucho tiempo. «Cuando murió tu hermano, yo era el que estaba al mando de esa operación». Lucrecia sintió que el aire se le atoraba en el pecho. «El reporte que recibió mi familia decía que murió en circunstancias relacionadas con actividades de seguridad. Nunca nos dijeron nada más, porque nunca les dijeron la verdad completa». Castell respiró hondo. «Tu hermano no murió como una baja colateral, Lucrecia. Murió porque decidió regresar a una posición expuesta, bajo fuego, para guiar a 2 de mis hombres que se habían quedado atrás en la confusión del repliegue. Uno de esos hombres era yo. Yo me había quedado atascado en un desnivel del terreno con la pierna destrozada, la misma pierna que ahora estoy rehabilitando aquí. Y fue Emiliano quien volvió por mí, cuando ya tenía órdenes claras de retirarse con el resto del grupo». Lucrecia se llevó una mano a la boca. No era la primera vez que imaginaba escenarios sobre la muerte de su hermano, pero ninguno se parecía a lo que estaba escuchando. ¿Por qué nadie nos dijo esto en 11 años? Porque su estatus contractual lo dejaba fuera de cualquier reconocimiento oficial, y porque, en ese momento, la operación completa estaba clasificada de una manera que hacía casi imposible reconocer públicamente lo que había pasado, sin abrir preguntas incómodas sobre por qué estábamos operando ahí en primer lugar. Yo pasé años intentando que alguien, en algún nivel, autorizara un reconocimiento formal para tu familia. Cada vez me encontraba con la misma respuesta. El caso ya estaba cerrado del lado mexicano, resuelto administrativamente, sin necesidad de reabrirlo. «Resuelto administrativamente», repitió Lucrecia con una amargura que no pudo disimular. Esa misma frase me la dijo Escamilla hace unos días, casi con las mismas palabras. Castell la miró con una atención renovada. ¿Escamilla trabajaba en la Secretaría de Salud hace 11 años? No lo sé con certeza, pero algo en su reacción, cuando le mencioné el nombre de mi hermano, me hizo pensar que sí. Castell se quedó en silencio un momento, observando las ramas del mezquite moverse con el viento de la tarde. Cuando volvió a hablar, su voz sonó distinta, más lenta, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico comparable al de la rehabilitación misma. Esa noche no fue limpia ni ordenada, como a veces se cuenta después, cuando ya todo pasó y uno necesita explicarlo de forma coherente. Fue confusión total. Perdimos comunicación con el resto del equipo durante casi 20 minutos. El terreno no correspondía con las coordenadas que nos habían dado, y yo cometí un error de cálculo al calcular la distancia hasta el punto de extracción. Ese error nos dejó expuestos más tiempo del necesario. Tu hermano no tenía ninguna obligación de quedarse. Su contrato terminaba, literalmente, en el momento en que el vehículo de repliegue arrancara. Pero se dio cuenta de que 2 de nosotros no habíamos alcanzado a subir, y en lugar de guardar silencio y dejar que el vehículo avanzara, les gritó a los conductores que esperaran y regresó él mismo por la ladera para guiarnos con una linterna que no debía usar, porque marcaba nuestra posición, pero que probablemente fue lo único que evitó que camináramos en círculos hasta que se nos acabara el tiempo. Le tomó un momento continuar. Lucrecia no lo interrumpió. Yo alcancé a llegar al vehículo arrastrándome, con la pierna ya destrozada. El otro hombre, un sargento de comunicaciones, salió sin un rasguño. Tu hermano no tuvo esa suerte. Un disparo que probablemente iba dirigido a la linterna lo alcanzó a él en cambio. Murió antes de que pudiéramos moverlo del lugar donde cayó. Yo estaba a menos de 10 metros y no pude hacer nada más que gritar su nombre mientras nos sacaban de ahí. ¿Por qué nunca intentó buscarnos antes? La voz de Lucrecia tembló, pero no por debilidad, sino por el esfuerzo de contener 11 años de preguntas acumuladas. Lo intenté, aunque entiendo que eso ahora suene fácil de decir y difícil de creer. Escribí cartas a través de canales de enlace binacional en los primeros 2 años. Cada una regresaba con la misma respuesta administrativa. Expediente cerrado, sin necesidad de reapertura. Después de mi tercer intento, un oficial superior me advirtió, sin decírmelo directamente, que insistir podría generar preguntas sobre la legalidad de toda la operación. Preguntas que involucraban a más gente de la que yo podía proteger. Dejé de insistir por canales oficiales, pero nunca dejé de cargar el medallón que un compañero mandó hacer como réplica del que le entregamos a tu familia. Lo he tenido conmigo en cada despliegue desde entonces. Ulises encontró a Lucrecia esa misma tarde y le mostró,
con las manos temblorosas, la carpeta que había descubierto. No dijo nada al principio sobre sus propias dudas o sus prejuicios previos. Simplemente le extendió los documentos. «Creo que te debo una disculpa», dijo después, cuando ella terminó de leer. «Pensé que estabas exagerando, que te estabas dejando llevar por el sentimentalismo con un paciente. No entendí que había algo real detrás de todo esto. No sabías lo que yo tampoco sabía del todo, Ulises. No te disculpes por no adivinar lo que nadie te contó. Me disculpo por decidir sin pruebas que tú eras la que estaba equivocada». Lucrecia asintió, sin ánimo de prolongar el reproche. Tenía cosas más urgentes en que pensar. Cuando Escamilla se enteró de que Castell y Lucrecia habían hablado y de que Ulises había encontrado la carpeta, entendió que ya no tenía manera de contener la situación con simples reasignaciones de horario. Pasó la noche sin dormir, dándole vueltas a las opciones que tenía. Podía negarlo todo, destruir los documentos que Ulises hubiera podido copiar, o podía intentar salvar lo que quedaba de su reputación asumiendo un control parcial sobre cómo se resolvía el asunto. Al día siguiente, citó a Lucrecia, a Castell y a Ulises en su oficina. Cuando los tres estuvieron sentados frente a su escritorio, se dio cuenta de que ya no tenía ningún argumento administrativo que sirviera para nada. «Voy a ser honesto», dijo, con la voz más apagada que Ulises le había escuchado nunca. «Hace 11 años yo firmé el cierre de un expediente que no debí firmar. No inventé la decisión de arriba, pero tampoco la cuestioné como debía haberlo hecho. A cambio, obtuve un ascenso que me trajo, con los años, hasta este puesto. No voy a decir que no lo sabía. Lo sabía, y decidí no ver las consecuencias». «¿Por qué ahora nos dice esto?», preguntó Lucrecia con una voz templada por el esfuerzo de mantenerse serena. «Porque ya no tengo manera de evitarlo, y porque, si soy honesto conmigo mismo, llevo 11 años esperando, en el fondo, que alguien me obligara a decirlo». Castell, que hasta entonces había escuchado en silencio, se inclinó hacia adelante. «Lo que necesito de usted no es un ascenso ni un castigo espectacular, licenciado Escamilla. Necesito que reabra formalmente el expediente de Emiliano Almanza, que emita la documentación necesaria para que la Fundación Sendero de Regreso pueda tramitar, desde el lado estadounidense, un reconocimiento formal y una compensación retroactiva para su familia. Y necesito que ponga esto por escrito, con su firma, no como una disculpa privada, sino como un acto administrativo real. Eso podría costarme el puesto». «Probablemente sí», dijo Lucrecia, «pero no tan caro como le costó a mi familia no saber durante 11 años cómo murió realmente mi hermano. Escamilla no fue destituido de manera pública ni humillante. No hubo un escándalo mediático, ni una junta directiva furiosa exigiéndole la renuncia frente a cámaras. Lo que ocurrió fue más lento y, en cierto sentido, más justo. Presentó ante la Secretaría de Salud Estatal una solicitud de reapertura del expediente, acompañada de la documentación que él mismo había ayudado a enterrar años atrás, y aceptó una investigación interna sobre su conducta administrativa que terminó, meses después, en una sanción profesional y en su salida de la dirección de Santa Hilda, aunque sin proceso penal, porque el delito de omisión que había cometido, según los abogados que revisaron el caso, ya había prescrito. Castell, por su parte, cumplió su palabra. Con la documentación reabierta, la Fundación Sendero de Regreso inició un proceso de reconocimiento formal para Emiliano Almanza, no como una condecoración militar, porque nunca había sido militar, sino como un reconocimiento civil por servicios prestados en una operación de seguridad conjunta, acompañado de una compensación económica retroactiva que, aunque llegó 11 años tarde, le permitió a Lucrecia saldar deudas familiares que llevaba arrastrando desde la muerte de su madre. Una semana antes de que Castell terminara su tratamiento, Lucrecia manejó 2 horas hasta el pueblo donde había crecido para contarle a su tía Refugio, la única hermana de su madre que seguía con vida, lo que había descubierto. Se sentaron en el patio de la casa donde Lucrecia y Emiliano habían jugado de niños, bajo el mismo árbol de granada que su madre había sembrado el año en que nació Emiliano, y Lucrecia le explicó, palabra por palabra, lo que Castell le había contado. La tía Refugio escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en un punto impreciso del patio. Y cuando Lucrecia terminó, se quedó callada un largo rato antes de hablar. «Tu madre siempre dijo que Emiliano no se había ido en balde. Nunca tuvo pruebas de eso, nomás lo sentía. Me da gusto que al final resultó que tenía razón, aunque ya no esté aquí para saberlo. Me hubiera gustado que ella escuchara esto directamente. Lo escuchó, a su manera. Lo más que le tocó esperar más de lo que cualquiera debería esperar por una respuesta que ya le pertenecía desde el principio. Antes de irse, Lucrecia le mostró a su tía la réplica del medallón que Castell le había prometido enviar en cuanto la fundación completara el trámite formal, y ambas estuvieron de acuerdo en que, cuando llegara, lo colocarían primero ahí,
bajo el árbol de granada antes de decidir su destino final. El día que Castell terminó su tratamiento en Santa Hilda, 3 meses después de haber llegado, caminó sin bastón por primera vez desde el accidente, apoyándose apenas en el barandal del pasillo principal. Lucrecia lo acompañó hasta la entrada. «No vine aquí buscando esto», dijo él antes de despedirse. «Vine a rehabilitar una pierna. No esperaba encontrar, después de 11 años, a la familia de la persona que me salvó la vida. Yo tampoco esperaba encontrar, después de tanto tiempo, una respuesta a las preguntas que mi madre se llevó sin resolver a la tumba». Castell sacó de su bolsillo una réplica pequeña del medallón de ancla, casi idéntica a la que Lucrecia llevaba, aunque con una inscripción distinta grabada en la parte trasera. Los nombres de los 2 hombres que Emiliano había ayudado a salvar esa noche, y la fecha exacta del incidente. «Esto es para tu familia, para que quede constancia en algo que se pueda tocar de que su nombre significó algo, más allá de lo que un expediente burocrático haya dicho o dejado de decir». Lucrecia tomó el medallón con las 2 manos y sintió, por primera vez en 11 años, que el peso que había cargado bajo el uniforme durante tanto tiempo se aligeraba un poco, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente tenía un lugar concreto donde descansar. Ulises se quedó en Santa Hilda como planta permanente, bajo la nueva dirección administrativa que sustituyó a Escamilla, y se convirtió, con el tiempo, en la persona que revisaba con más cuidado los expedientes históricos de la clínica, buscando inconsistencias que nadie más se había tomado la molestia de investigar. Nunca volvió a suponer, sin pruebas, que un colega estaba exagerando. Lucrecia siguió trabajando en terapia acuática, con el mismo cuidado meticuloso de siempre, aunque ahora, cuando capacitaba a las enfermeras nuevas, incluía una lección que no estaba en ningún manual, que detrás de cada apellido bordado en un uniforme puede existir una historia que nadie ha tenido el valor de contar completa, y que la responsabilidad de un profesional de la salud no termina en el cuerpo del paciente que tiene enfrente, sino que a veces se extiende, sin que nadie lo pida, hasta las historias que ese cuerpo carga sin decirlo. El medallón que Castell le entregó quedó, finalmente, exhibido en una pequeña vitrina cerca de la entrada de la clínica, junto con una placa breve que explicaba, en pocas palabras, el nombre de Emiliano Almanza y la razón por la que Santa Hilda decidió recordarlo. No era un monumento grandioso ni una ceremonia pública multitudinaria. Era, simplemente, un gesto pequeño y permanente, del tamaño exacto que la verdad merecía después de tantos años de silencio administrativo. Si alguna vez han cargado con una pregunta sin respuesta sobre alguien que ya no está, sepan que a veces la verdad no llega con estruendo, ni con reconocimiento público inmediato. Llega despacio, a través de quien menos se espera, y basta con no dejar de preguntar para que, tarde o temprano, alguien se atreva a contestar.